(15:18). En un ratito, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, va a comenzar una clase pública en el marco de las acciones que se están realizando en estas 2 jornadas de, recordemos, paro, en este caso con asistencia, esta última jornada de docentes universitarios en reclamo también por la cuestión salarial, la cuestión presupuestaria y una serie de otros temas que aparecen en la agenda. Y decíamos, hay una clase pública que está programada desde la carrera de Comunicación Social para aquellos y aquellas que tengan un tiempito dentro de un ratito. Ahí vamos a estar anticipándoles. Y está en línea para contarnos Tania Piris da Mota, que es docente de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Integra también este espacio de docentes, no docentes y podemos decir también estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que vienen protagonizando ya desde el año pasado una serie de acciones reclamando y denunciando la situación de nuestra universidad, de nuestras universidades. Tania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio. ¿Cómo andás? Bien, muy buenas tardes a vos y a tu audiencia. El Comité de Lucha Universitaria, ese es el espacio que ahí estaba referenciando. Tania, bueno, contanos un poco, ayer hubo también acciones en el marco de estas jornadas de lucha. Sí, así es. Como Comité de Lucha Universitaria, como dijiste bien, nosotros nos formamos el año pasado en una asamblea, en una reunión informativa en realidad que convocó el gremio, en enero del año pasado, que bueno, solicitamos por nota que hubiera una asamblea, porque después de que asumió Milei, ya en diciembre quedó claro cuál iba a ser la política hacia las universidades, hacia la educación, hacia la ciencia y en realidad hacia todo el conjunto de los trabajadores. Y entonces para enero solicitamos una asamblea, pero el gremio de UNAM dio una reunión informativa y ahí en esa reunión informativa nosotros conformamos el comité, que lo conformamos con la idea de reunir a todos los interesados en luchar, porque se llama Comité de Lucha Universitaria, para organizar todas las acciones de lucha. Así que desde ahí, desde enero del año pasado, estamos proponiendo acciones cada vez que hay algún tipo de movilización nacional y también a veces simplemente por nuestra propia cuenta, teniendo en cuenta las necesidades, ¿no? Y la idea es reunir a los distintos claustros, desde el comienzo, es interclaustros, el comité, están no docentes, estudiantes y docentes, y tratar de hacer acciones unificadas en ese sentido. Y lo que hicimos ayer fue tener en cuenta una propuesta que hizo el claustro estudiantil, la agrupación que se llama Frente de Estudiantes en Lucha, que ganó la vicepresidencia del Centro Estudiantes, la Secretaría Gremial, la Prosecretaría Gremial y otras secretarías del Centro Estudiantes, y ellos lo que decidieron fue convocar una marcha porque no había convocatoria a marcha. Y entonces nosotros le dijimos que íbamos a acompañar, y hicimos volanteadas ese mismo día. El día anterior también se hicieron volanteadas, y ayer nos juntamos en la facultad, pero finalmente lo que salió fue una radio abierta. No se pudo concretar una marcha, hacía mucho frío, y el momento del año no es el más indicado, que es una cosa que también llamamos la atención nosotros ayer en la radio abierta, porque es justo cierre de cuatrimestre
y todos los profesores y todos los alumnos están con muchísimas obligaciones en esta etapa del año, digamos, y en estos 2 días justamente, ¿no? Hoy es el último día del cuatrimestre en la Facultad de Humanidades, por ejemplo, así que eso es todo un problema y bueno, hay que tener en cuenta toda esa situación para entender que no haya habido tanta concurrencia, así que lo que hicimos fue una radio abierta. Y bueno, y en esa radio abierta planteamos esta situación. Primero, que a nosotros nos parece que el frente sindical que se formó a nivel nacional tendría que haber llamado en otro momento justamente a esta marcha antes de que llegara el fin del cuatrimestre, porque después incluso, o sea, sí, para después todavía sería peor, porque directamente ya estamos pensando en el segundo cuatrimestre, porque la semana que viene ya no va a haber casi nadie, digamos, en las universidades. Y sin embargo, bueno, pusieron esta fecha un poco porque están muy atados a esta cuestión de la vía parlamentaria como salida, como alternativa, es decir, que teniendo en cuenta que se presentó el proyecto de ley de financiamiento, querían hacer una marcha el día que se tratara este proyecto, que en realidad se va a tratar recién el 2 de julio. Pero algunos dijeron que se iba a tratar esta semana, entonces pusieron esta semana la fecha, y la verdad es que no es una fecha que convenga en cuanto a los ritmos o la dinámica universitaria. Y entonces nosotros también nos parece mal atar la lucha universitaria o supeditar la lucha universitaria a los tiempos parlamentarios y a la rosca parlamentaria, porque eso fue lo que ya pasó el año pasado. Cuando se presentó el proyecto de ley de financiamiento, se aprobó en diputados y en senadores, y después el gobierno la vetó. Y recordemos que la vetó con el voto de los legisladores misioneros, de todos los signos políticos. Los renovadores apoyaron el veto del presidente. Eso pasó el año pasado y por eso no tuvimos ley de financiamiento, y eso es lo mismo que va a pasar este año. El presidente la va a volver a vetar. Ya no sabemos exactamente cómo se va a dar la rosca para que se apruebe después el veto, pero lo más probable es que siga toda la misma dinámica. Entonces a nosotros nos parece que no es conveniente dentro de un plan de lucha de las universidades públicas cifrar todas las expectativas en lo que va a suceder en el Congreso. Que lo que tenemos que hacer es tratar de reconstruir nuestras fuerzas, que bueno, pudimos acumular bastante el año pasado, hubo importantes experiencias de lucha que llegaron hasta el punto culmine, que sería la toma de varias facultades y universidades a lo largo del país, incluyendo Misiones, y retomar esas experiencias de lucha y empezar la lucha también este año con más fuerza de la que está teniendo, porque lo que se ve además es que no hay coordinación por parte de las federaciones y de los gremios que componen a nivel nacional el Frente Sindical y a nivel provincial la Intersindical, porque el paro, por ejemplo, solamente es de ADUNAM en Misiones, no es de UDUM ni de APUNAM. O sea, los no docentes están trabajando y los docentes de UDUM también, y seguramente algunos docentes de ADUNAM también, pero bueno, el paro está convocado. Y eso ya se vio en otra oportunidad anterior, donde en una semana, que era una semana de lucha, los docentes hicieron paro lunes y martes, y los no docentes, viernes. Y entonces eso genera una dispersión, digamos, de lo que sería si se hace algo unificado y centralizado. Tania, además, podríamos decir ya con este año y más de año y medio del gobierno de Javier Milei, mucho de lo que allá por enero, cuando se conformó este espacio, se empezaba como a advertir, hoy se está dimensionando lo que implica el avance sobre las universidades públicas, sobre los trabajadores, sobre el sector estudiantil también. Es así, o sea, hoy se siente más, tal vez se podía advertir el año pasado en enero, pero hoy se siente casi como decirte en el cuerpo, ¿no? Todo lo que significa
las políticas de ajuste de Milei, las políticas antiobreras, este ataque que hace al conjunto de los trabajadores, esta subordinación a las metas del FMI, y bueno, y ni siquiera puede decir Milei, digamos, que tiene asegurada o garantizada lo que ellos llaman la macroeconomía, porque los números con relación a los dólares no están bien, el gobierno está con un déficit de dólares, tendrá superávit fiscal, pero hay un problema ahí con el tema de las divisas que es preocupante, también que no puede asegurar ni siquiera con el préstamo del FMI, que otra vez nos endeuda o incrementa esa deuda que ya teníamos y nos somete a lo que el FMI decida como dictado económico. Y bueno, y entonces me parece que ahora se está sintiendo todo mucho más, porque aunque la inflación baje, y creo que la baja de la inflación o la desaceleración de la inflación es un dato también de lo que sería la miseria, ¿no? Porque la gente no tiene plata para comprar las cosas. No, y además a eso la desocupación ya empieza a aparecer como un dato, o el pluriempleo como otro dato también de que tengas empleo formal, estable, no te alcanza, y además que estás perdiendo el sector privado, además de los estatales, está perdiendo fuentes laborales. Es así, hay muchos despidos en todos lados. Los que son despedidos a veces se organizan y tratan de resistir todas esas políticas, como se vio en Dorgalos y en Morbillo, pero sí hay despidos por todas partes, porque es así como describí, digamos, la situación está complicada incluso para rubros que vos podés decir, bueno, estos rubros les puede ir bien, pero tampoco. Así que me parece que hay una cuestión de crisis económica general, y sobre todo hay una pérdida del poder adquisitivo del salario, si lo vemos desde el punto de vista de los trabajadores, que ya vamos varios meses que perdemos en contra de la inflación, y que si contamos desde que empezó Milei hasta ahora, perdimos, por ejemplo, los universitarios cerca de un 40% del valor adquisitivo de nuestro salario. Y antes ya habíamos perdido, antes del gobierno de Milei, en ese año 2023, veníamos con una pérdida significativa, así que, y que se arrastraba a otras pérdidas de años anteriores, así que la opción viene bastante mal para lo que es el salario de los trabajadores. Y lo que decís del pluriempleo es muy notorio también, incluso en nuestro ámbito, porque esto de que hay docentes que trabajan de Uber, o investigadores que trabajan de Uber, como se denunció ayer en la clase pública, es una realidad, digamos, no es un mito urbano, es una realidad, y hay docentes incluso que dejan la carrera de docente y dejan la carrera de investigador, hay muchos que renunciaron, porque les conviene más hacer cualquier otra cosa que seguir estando en la docencia o en la investigación. Tania, y en ese sentido decíamos, te decía fuera de aire, vos estás en una materia que es un poco también lo interesante de esta posibilidad de las clases públicas, una materia que además sumamente interesante para esta etapa también, porque hay una disputa que dar con estos medios hegemónicos que tienen una forma de producir la información, de difundirla, que es un tema que hay que hablar, y me parece que más que interesante la posibilidad hoy de análisis del discurso periodístico, que es la clase pública, la materia que vos das. Contanos un poco cómo se discute esta realidad en una materia como esta. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo ahora en este módulo, en la cátedra, es aproximarnos a lo que serían los medios alternativos, porque así como hay un modo de contar de los medios hegemónicos, también hay otro modo de contar de los medios alternativos, que a veces se desconocen totalmente, y entonces, bueno, la idea es que los estudiantes también puedan aprender estos distintos modos de contar de los medios hegemónicos y de los medios alternativos también, que cada uno a su vez tiene su propia manera de ver la realidad y de contarla, así que bueno, todo eso es lo que vamos a intentar ver hoy también en algún modo resumido en la clase pública que vamos a ver, pero la verdad es que
yo te digo, yo reviso todos los días los diarios por la cuestión de mi materia y todo lo demás, pero hay cosas que yo no puedo mirar en la televisión, por ejemplo, hay cosas que yo no puedo mirar en la televisión. Yo sé que hay gente que los mira, pero ya no se puede mirar. Hay un montón de programas que directamente, o sea, dicen las cosas sin tener en la mínima responsabilidad que supuestamente está pautada desde lo que es la profesionalidad periodística, y simplemente dicen lo que, bueno, el poder les dice que digan y transmiten esa información en forma reiterada y en forma constante, ¿no? Y a los medios de comunicación se le agregan en este momento las redes sociales también, porque tenemos que hablar de redes sociales y de cómo funcionan las redes sociales y qué es lo que pasa con ese funcionamiento de las redes sociales, que al principio parecía, bueno, una expresión de lo que podía ser la democratización de la palabra, pero últimamente se está convirtiendo en un espacio que sirve para empezar a difundir lo peor de lo peor de lo peor del sentido común, por decirlo así, y que eso al mismo tiempo se viralice, ¿no? Y la posibilidad de tener alguna palabra contraria o alternativa, que justamente estamos viendo en los medios de comunicación alternativos, se hace cada vez más difícil, no solamente por la cuestión económica, que es todo un tema, sostener un medio alternativo, y encontrar la forma de que la cuestión económica no lo ahogue y demás, que en realidad, bueno, es lo que suele pasar, sino también porque al utilizar, por ejemplo, las redes sociales para difundir otro tipo de visión de la realidad, uno se puede encontrar con todo lo que es los trolls que pueden llegar a comentar, a afectar, digamos, la posibilidad de defender una opinión, bueno, y se puede encontrar ahí en medio de unas situaciones que no deben ser agradables para nadie. Entonces, bueno, es toda una complicación. El panorama actual está bastante complejo, ¿no? Tania, bueno, te dejamos llegar a la clase pública porque va a ser ahora a las 16, ahí frente me tengo que ir. Frente al anexo de la facultad. Si tienen la posibilidad, es una cátedra re linda, hay que decirla, yo que la cursé con vos, es muy, muy interesante, muy necesaria también en este tiempo, así que mil gracias, Tania. Bueno, gracias a vos. Y simplemente una cosita más, ya que estamos en la fecha de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Costec y Santillán, no hay que dejar de ver el documental La Crisis, causó 2 nuevas muertes, que habla sobre el abordaje de Clarín para entender qué es lo que hacen los medios hegemónicos con la cobertura de los acontecimientos. Tania, mil gracias. Es una más recomendación. Dale, un abrazo. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Tania Piris Damota, docente de la carrera de Comunicación Social, en este caso de la cátedra Análisis del Discurso Periodístico, que va a ser una de las clases públicas que se están organizando también en el marco de estas jornadas de lucha, frente al anexo de la Facultad de Humanidades, ahora a las 16. Si tienen un tiempito, vayan a participar, a escuchar y a ver un poco también qué se discute en una cátedra en la que se forman futuros comunicadores que van a ejercer como periodistas también, ¿no? 15:37 minutos.